Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias por Puranoticia.cl. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más noticias están disponibles en nuestro sitio web www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de Zapping. Y además de eso, estamos en la radio porque saludamos a la gente de La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, que están en el 90.9 en frecuencia modulada, en Viña del Mar, Valparaíso y también en la provincia de San Antonio y todo el litoral central en el 102.5. Y también nos vamos al Valle de la Concagua, en donde estamos en San Felipe, Los Andes, Santa María, Calle Larga. También estamos en Rinconada de los Andes a través del 96.1, también saludando a la gente de Yayay y Catemu. En todas las señales estamos a través de Puranoticia.cl y les invitamos a comenzar de inmediato con los titulares de esta jornada. 3 detenidos deja balacera y quema de camioneta en La Ligua. Carabineros apunta a un ajuste de cuenta entre bandas. Estudiantes participan en la encuesta Juventud y Bienestar 2026. Buscan detectar factores de riesgo y fortalecer la prevención de ingesta de alcohol y drogas en etapa escolar. Pescadores dueños de polémica planta de jibia que se construiría en Puchuncaví acusaron persecución política de la UDI y apunten al core Osvaldo Urrutia. Paso los Libertadores cierra por pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera, así lo indican autoridades chilenas y argentinas. Marejadas anormales activan declaración de alerta temprana preventiva en Isla de Pascua. La medida regirá hasta el sábado 11 de junio. Encuesta CADEM, inflación, crecimiento y desempleo lideran razones de desaprobación de Kast. La encuesta mostró un 38% de aprobación a su gestión y un 59% de desaprobación. Vamos a ir al detalle de las informaciones porque la aplicación de este estudio, estamos hablando de la encuesta Juventud y Bienestar, impulsado por Senda en establecimientos educacionales, tiene como propósito obtener una imagen real de las situaciones de riesgo a las que se exponen alumnos y alumnas en relación a las drogas y el alcohol. Tenemos más detalles en el siguiente informe que nos entrega nuestro periodista Daniel Zunino, a quien saludamos. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Así es, estuvimos en el colegio Teresa de Liu en Valparaíso y la verdad es que este tema es bastante importante porque se habla de los factores de riesgo y también de aquellas situaciones que pueden interferir en la carrera escolar de los estudiantes, como puede ser el consumo de alcohol y drogas. Estábamos en el Cerro Litre de Valparaíso, Ricardo, donde alumnos de segundo medio respondieron el cuestionario de manera anónima. En esta jornada, además, se participó el Ceremi de Educación Juan Carlos Klenner, tenemos también al Ceremi de Gobierno Rosario Pérez y al director regional de Senda Carlos Jolihuachún, quienes destacaron la importancia de que se cuente con este tipo de encuestas y mediciones para actualizar la situación y la realidad de los jóvenes de la región de Valparaíso, Ricardo.
Qué importante, esta es una muy buena medida, pero también hay que continuarla, no en este colegio nada más, Daniel, y como lo conversábamos en la radio en la mañana, creo que Senda previene, ¿no? Y que debería hacerse presente en toda la región, en todo el país, entregando este trabajo que tiene que visibilizarse y que la gente lo tiene que tomar como un organismo más e importante de lo que es. Así es, porque la encuesta, en este caso, Ricardo, permite identificar factores de riesgo y de protección que se puedan encontrar en la comunidad estudiantil, pero lo importante acá es recopilar los antecedentes. Es lo que se hace con esta información y es por eso que tenemos también palabras, en este caso, Ricardo, de las autoridades que conversaron con nosotros, con nuestro equipo, y vamos a escuchar en primera instancia al director regional de Senda, Carlos Jolihuechun. Una encuesta es uno de los 4 instrumentos que el Senda tiene como servicio de Estado para la revisión de datos, abastecer de datos de qué les pasa a los jóvenes, qué sienten, cuál es la relación que tienen con sus familias, cuál es la relación que tienen con sus pares, con su entorno, y la relación que tengan estos datos con el consumo problemático de alcohol y drogas. Si no atendemos a lo que ellos están viviendo, lo que ellos están sintiendo, cómo nos están viendo al mundo adulto con referencia a lo que a ellos les está pasando en estos procesos de desarrollo, el riesgo está en desatender una serie de decisiones que podemos tener para el bienestar de ellos. Y tal como escuchábamos al director del Senda regional, Ricardo, el riesgo está cuando se desatiende a la juventud. En las necesidades, cuando se desconoce también los factores de riesgo y se desconoce también la realidad que viven los jóvenes de nuestra región de Valparaíso. Bueno, recordemos que esto es un colegio y seguramente este trabajo, Daniel, se va a extender no solamente a un colegio de Valparaíso, sino que a varios más y también de la región, y ojalá para el país completo. Es una campaña a nivel nacional, Ricardo, según nos comentaba también el director del Senda regional, Carlos Jolihuechun, decía que es una campaña a nivel nacional que integra tanto colegios particulares como colegios municipales en este caso. Y también tenemos palabras que también conversó con nosotros de manera bastante amable el Seremi de Educación, Juan Carlos Clare. También escuchemos sus palabras. Para nosotros es muy importante este trabajo intersectorial que estamos realizando en este caso con Senda, porque nos permite poder potenciar también los procesos de aprendizaje que, como bien dije aquí en el acto y le hablé a los estudiantes, es importante desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Pero para poder lograr de buena forma esas trayectorias educativas de aprendizaje, que se cumplan esos aprendizajes esperados, necesitamos también ese bienestar integral. Tal como escuchábamos, hay un bienestar integral que cuidar en los jóvenes de la región de Valparaíso. Es parte también de lo que se busca con esta encuesta, dar resultados a cada comunidad educativa para saber qué es lo que hay que reforzar, qué es lo que hay que tratar, qué es lo que hay que también poner ojo en cada situación escolar para evitar que, por ejemplo, una carrera académica se vea truncada por el contacto con drogas y alcohol de manera prematura o también riesgosa. Tenemos también palabras de la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, también estuvo presente en esta actividad. Para nosotros como gobierno es muy importante este tipo de iniciativas. Estos son instrumentos válidos para poder levantar información de los jóvenes, tal como lo dijo el Seremi y el director de Senda. Esta encuesta es anónima y por tanto existe la confianza y el profesionalismo para poder hacerla de manera espontánea, que los jóvenes nos cuenten cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus vivencias, cómo ven ellos. No es lo mismo la mirada del gobierno que la mirada desde el joven y la joven de aquí en nuestra región de Valparaíso. Con esta encuesta anónima aplicada en este caso en el colegio de Valparaíso, ubicado en el Litre, Ricardo, Santa Teresita de Lisieux, tenemos entonces esta aplicación de esta encuesta. Se inicia en la región entonces la aplicación de esta encuesta Juventud y Bienestar 2026 a estos estudiantes de segundo medio. Bueno, vamos a esperar cuál es el resultado de esta encuesta, porque bien, se está aplicando, pero acá debemos saber cuál es la conclusión. Como esto, los jóvenes pueden responder sin identificarse, creo que es bueno para poder ver los polos negativos que se puedan encontrar en esta encuesta, Daniel. Tal cual lo mencionaste, Ricardo. Es lo que tenemos hasta este momento, siendo las 13:10.
Bien, Daniel Zunino, periodista del equipo de Puranoticia.cl, estaba en ese punto de prensa. Seguramente no se va a cambiar y vamos a tener información durante la jornada. Gracias, Daniel. Que estén muy bien. Vamos a otras informaciones porque hubo 3 detenidos que dejó balacera y quema de camioneta en La Ligua. Carabineros apunta a un ajuste de cuentas entre bandas. El procedimiento se inició tras denuncias por disparos injustificados en el sector del Carmen. Carabineros detuvo a 3 adultos, incautó una escopeta artesanal con municiones y confirmó que ya identificó a un cuarto involucrado, quien continúa siendo buscado. 3 personas fueron detenidas por Carabineros tras un violento procedimiento policial registrado en el sector El Carmen de la comuna de La Ligua, donde se denunciaron disparos injustificados y la quema intencional de una camioneta. Durante el operativo también se incautó una escopeta artesanal tipo hechiza y municiones, mientras que la policía atribuyó preliminarmente el hecho a un ajuste de cuentas entre bandas locales. El capitán Manuel Sepúlveda Echeverría, comisario de la primera comisaría de La Ligua, explicó que el procedimiento se originó luego de múltiples llamados a nivel de emergencias 133, alertando sobre disparos en el sector. Al llegar al lugar, el personal policial constató que una camioneta había sido incendiada en las cercanías de un sitio eriazo. Carabineros fue alertado por distintos llamados al nivel 133 de disparos injustificados que se están realizando en el sector del Carmen, en la comuna de La Ligua. De acuerdo a lo anterior, Carabineros realizó un despliegue operativo inmediato, llegando al lugar y pudiendo constatar en el lugar la quema intencional de una camioneta dentro de las inmediaciones de un sitio eriazo. En el despliegue, Carabineros fiscalizó 2 vehículos cuyos ocupantes intentaron escapar al advertir la presencia policial. La acción permitió detener a 3 personas adultas, una de ellas con antecedentes policiales, además de incautar una escopeta artesanal tipo hechiza junto a diversas municiones. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Además pudo lograr la fiscalización de 2 vehículos que, al ver la presencia policial, intentaron darse la fuga. Dentro de estos vehículos se logró la detención de 3 personas adultas, uno de los cuales pertenecía y tenía antecedentes policiales previos, además de una escopeta artesanal del tipo hechiza con diferentes municiones. Por lo anterior, se logró la detención de estas 3 personas, poniendo todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Según informó el oficial, los antecedentes reunidos indican que el incidente correspondería a un ajuste de cuentas entre bandas de la comuna, situación que derivó en los disparos y en la quema del vehículo. Pese a la violencia del hecho, no se registraron personas lesionadas. Carabineros informó además que ya tiene identificado al cuarto participante involucrado en el procedimiento y que continúan las diligencias para concretar su detención. En tanto, los 3 imputados quedaron a disposición de la justicia mientras la investigación busca establecer la dinámica completa de los hechos ocurridos en La Ligua. Tenemos más informaciones porque la controversia por la instalación de una planta procesadora de jibia en el sector de La Greda, en Puchuncaví, escaló desde el debate ambiental a un conflicto político, luego que la Federación de Pescadores Bahía Narau acusara que la oposición al proyecto responde a una persecución política impulsada por dirigentes de la UDI y no a una preocupación por sus eventuales impactos ambientales. El presidente de la organización, Hugo Poblete, aseguró que detrás de las críticas existe un trasfondo ideológico y apuntó directamente al consejero regional Osvaldo Urrutia, afirmando que la ofensiva estaría relacionada con las diferencias que mantiene con el actual subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia Silva, y con la postura de la Federación frente al retorno de la pesca de arrastre y al retiro de la ley de fraccionismo. Poblete sostuvo que el proyecto corresponde a una planta de menor escala en comparación con otras industrias instaladas en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví y defendió que el tratamiento de los residuos industriales líquidos se realizará conforme a la normativa ambiental vigente, tal como ocurre con otras 17 plantas procesadoras de jibia que operan en la región. En la quinta región hay 17 plantas de jibia. La gente tiene que saber que la quinta región es el sitio donde se desembarca la mayor cantidad de jibia del país. Hay 17 plantas, trabajan en esto, y muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hacen todas las plantas de acá de la zona. Los riles los envían a distintas plantas de procesamiento de estos líquidos,
que están autorizadas por la autoridad ambiental, algunos envían a Tiltil los desechos, entonces nosotros, por eso que no entendemos sabemos cuál es la problemática. Desde el municipio de Concón, en tanto, el alcalde Freddy Ramírez confirmó que uno de los antecedentes que motivaron sus cuestionamientos fue entregado por el consejero regional Osvaldo Urrutia, aunque insistió en que las observaciones apuntan a resguardar a una comuna que ya enfrenta una importante carga ambiental y a revisar eventuales inconsistencias en la tramitación del proyecto. La concejala María José Aguirre respaldó esa postura y afirmó que Concón no puede seguir recibiendo nuevas cargas ambientales, mientras que los pescadores lamentaron no haber sido invitados a exponer ante el Consejo Municipal. Con ello, la discusión dejó de centrarse únicamente en los aspectos técnicos de la iniciativa y abrió un nuevo foco de tensión marcado por las acusaciones por motivaciones políticas. Tras revisar los principales antecedentes de esta controversia, repasemos la entrevista hecha en Pura Noticia Matinal al presidente de la Federación Nuevo Amanecer, Hugo Poblete, quien abordó las críticas al proyecto y entregó su versión sobre esta iniciativa. Este tema sobre la jibia es nuevo para nosotros, es nuevo para mí y obviamente nos preocupa muchísimo. Y especialmente en ese sentido, y siendo muy claro y respetuoso, porque entendemos que la planta es una medida de compensación para los pescadores de Quintero y Soncaví, y que bien merecido lo tienen, pero no queremos y no vamos a permitir ser el basurero de otras comunas, porque aunque consideren que sea muy poco la cantidad de riles que se va a depositar en la comuna, siguen siendo un aumento a las amenazas que ya tenemos en Concón, que son muchísimas, lamentablemente son muchísimas. Entonces, en ese sentido quiero ser súper clara y con mucho respeto a los pescadores que merecen mucho más de lo que se les está ofreciendo y un trabajo digno, por supuesto, es que no queremos ser el basurero de otras comunas. El mismo alcalde de Puchuncaví, a pesar de que está obviamente a favor del proyecto, no quiere que sea en su comuna. ¿Cómo se llama la planta esta de Esval que está aquí en Concón? Se llama Planta de Tratamiento Concón Oriente de Esval y es la que no cuenta Puchuncaví y por eso tienen que trasladar los files a nuestra comuna y Esval entiendo que no está dando el permiso ni nada, sino que está diciendo que tiene la factibilidad para recibir estos camiones. Bueno, usted dice no queremos ser el basurero en Concón, pero esta planta recibe residuos de otras partes de la región también, ¿por qué no recibir estos residuos? No queremos seguir aumentando la carga. Ya pero eso no sería un tema que lo tiene que ver Esval, porque en el fondo una planta de tratamiento debe cumplir con ciertas normas y por supuesto esas normas, si tiene espacio para recibir, ¿por qué no recibirlo? Ese es el punto. Mire, uno de los compuestos que tiene, el compuesto que el propio estudio del proyecto identifica como el más problemático en la actividad es la trimetilamina. Es un compuesto orgánico, volátil, un COX. Usted sabe que tenemos un montón de COX aquí en la comuna con la empresa ENAP, pero este es con un olor a pescado en descomposición o entiendo que podría también ser parecido al amoníaco. Tenemos también, entiendo que el ejemplo en San Antonio, donde vecinos denuncian hasta hoy malos olores de riles en una planta similar a la que se está presentando acá. Entonces, la verdad es que seguir aumentando la carga en la comuna con lo que ya tenemos y con las amenazas constantes que se están produciendo en nuestra comuna, que está siendo muy atractiva para la industria, creo que no es necesario. Me parece justo y me parece muy justo que puedan instalar una planta en Puchuncaví, pero sus riles tienen que tratarlos en la misma comuna. ¿Por qué traerlos a la nuestra que ya está colapsada? De verdad que estamos colapsadas, seguimos siendo zona saturada, material particulado y la verdad que no queremos otras cargas. Sí, el punto está que uno dice, ¿qué
¿qué tan fuerte es la presión política sobre esto? Usted es una concejal de derecha. Lo que decía Hugo Poblete, que es una de las personas que hace esta acusación o hace esta denuncia o pone la voz de alerta, ¿cierto? Es el consejero regional Osvaldo Urrutia. Usted que estuvo en el consejo, ¿es así? Así es lo que dijo Frei Ramírez, ¿no? ¿Me lo contó Osvaldo Urrutia? Sí, el alcalde efectivamente, nosotros nos enteramos ahí mismo, también don Hugo, para que usted sepa, de que el alcalde, entiendo, se reunió con el consejero, pero no teníamos mayor información al respecto. Ah, se reunió con el consejero, o sea, tenemos más información. ¿Usted tiene información que Osvaldo Urrutia se reúne? No sé si se reunió o conversaron, la verdad que no me acuerdo lo que dijo en el consejo, pero sí lo mencionó como una fuente de información. Ahora, usted... La verdad que... ¿Cómo se entera usted del tema del proyecto de la Jibia? ¿Por el alcalde? ¿O se entera antes? No, porque empezó a salir en las noticias como general, que venía un proyecto de compensación a los pescadores, así es que me empecé a meter y había una nota de Val donde se le estaba dando factibilidad y ahí la verdad que apareció la preocupación, por supuesto. Ahora, María José, cuando tenemos este tipo de complicaciones para una comuna, ¿cierto? Decimos que no queremos más residuos en la comuna de Concón, pero no tenemos mucho conocimiento. ¿Tan abierto a recibir a los pescadores para conocer justamente, tan abierto? Porque aquí hay puras opiniones, ¿cierto? No hay nada científico, no hay nada concreto que pueda decir. Usted dice, oye, tenemos duda que esto puede contaminar más. Quizás estamos botando en esa misma planta cosas más que desconocemos que estos 6 botes de desechos de jibia. Entonces, ¿sabemos lo que se bota en esta planta en Concón? ¿Conocemos en profundidad lo que hoy día se está tratando en la planta Concón Oriente? No, la verdad que no, iba a ser una materia a... Entonces, no pareciera un poco irresponsable por parte también de los miembros del Consejo, ¿cierto? Desconocer lo que se vota en la planta de Concón Oriente y oponerse a esto. A lo mejor en la planta tenemos cosas mucho más desagradables que se están votando. Bueno, se votan los residuos domiciliarios en el fondo, todos los donde se votan y se procesan, entiendo yo, y por supuesto que va a ser una materia a investigar, pero si hay algo que produce alarma pública, por supuesto que nosotros tenemos que levantar la voz. No queremos, no queremos ser el basurero de otras comunas. Ahí escuchábamos a la concejala de Concón, María José Aguirre, quien precisó sobre que la comuna no quiere seguir recibiendo basuras. Vamos a otra información, porque el Paso de los Libertadores se cierra por pronósticos de precipitaciones en la alta cordillera. La medida fue adoptada de manera conjunta por las autoridades de Chile y Argentina, debido a que las condiciones meteorológicas previstas no garantizan una transitabilidad segura. El paso fronterizo Los Libertadores permanecerá con cierre preventivo, así lo informó el Sistema Integrado Cristo Redentor, el que señaló que debido al pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera, se tomó esta medida ya que, de acuerdo con los informes de vialidad de Chile y Argentina, impide garantizar una circulación segura por la ruta internacional. La medida fue adoptada de manera coordinada por las autoridades fronterizas de ambos países y regirá durante este viernes 10 de julio con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes transitan entre Chile y Argentina a través del principal corredor terrestre. El operativo de cierre comenzó el jueves con el bloqueo de barreras en Guardia Vieja a las 17 horas y en Uspallata a las 18 horas. Posteriormente, el túnel internacional Cristo Redentor suspendió el tránsito desde las 19 horas de Chile y las 20 horas de Argentina. Las autoridades señalaron que el estado del paso será evaluado de forma permanente y que cualquier modificación en la condición de la ruta será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Asimismo, recomendaron a los usuarios informarse antes de emprender viajes hacia la alta cordillera mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas. Estamos en hora de noticias, vamos de inmediato a nuestra unidad móvil porque se registra un incendio en la comuna de Quillota. Daniel Zunino, te escuchamos. ¿Cómo está, Ricardo? Retomamos contacto porque así es, un incendio que ya está controlado en Quillota, en avenida 21 de Mayo, conecta con La Cruz. Afectó a 3 inmuebles en este sector a la altura del paradero 6 y medio.
en la comuna de Quillota. La emergencia se inició cerca de las 11:50, 10 para las 12 del mediodía, y además comprometió completamente una casa y un local comercial a la altura del 1071, la mencionada avenida 21 de Mayo. También un segundo inmueble correspondiente a la numeración 1051 resultó con daños parciales, producto de esta propagación de las llamas, de forma preventiva, claro, para prevenir la propagación de las llamas. También una tercera casa, un tercer inmueble fue evacuado mientras estaban trabajando ya voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quillota y La Cruz en sus labores de extinción de llamas. Tras aproximadamente una hora, casi 60 minutos de un trabajo bastante intenso, Ricardo, los equipos de emergencia logran controlar este siniestro, evitando, claro, una mayor propagación. Controlado entonces este incendio, que se encuentra ya controlado, tal como te decía, estructural, durante el mediodía de este viernes, que afectó a 3 inmuebles en el sector del paradero 6,5 de avenida 21 de Mayo en la comuna de Quillota. En apoyo a esta emergencia también, Ricardo, llegó la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de Quillota, que además continuó el despliegue de camiones de tipo aljibe, labor encabezada también junto a funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgos. Al lugar también concurrió Chilquinta, quien también acude generalmente a este tipo de siniestros, Ricardo. Carabineros, personal municipal también, seguridad pública, que efectuaron el corte del suministro eléctrico para facilitar el trabajo de bomberos que se encontraban combatiendo las llamas, y además funcionarios de servicios operativos de la municipalidad de Quillota. En este incendio además hubo lamentablemente una mujer con lesiones leves por quemaduras en una de sus manos, y además recibió atención en el lugar. De forma preventiva también permanecieron desplegadas ambulancias en el sector de parte del SAMU de Quillota y también del SAR de La Cruz. Las causas que originaron el incendio van a ser parte de una investigación bastante exhaustiva del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quillota, organismo que va a elaborar en este caso el informe correspondiente para ser remitido al tribunal competente y averiguar qué ocurrió realmente con este incendio. Reiteramos la información entonces, Ricardo. Controlado se encuentra este incendio estructural que durante el mediodía de este viernes afectó a 3 inmuebles en el sector del paradero 6,5 de avenida 21 de Mayo en la comuna de Quillota, esta avenida que conecta Quillota con La Cruz, Ricardo Suárez. Gracias, Daniel Zunino. Quedamos atentos a cualquier otra información. Vamos Muchas a gracias. ir de inmediato al primer corte de la jornada. Estamos de vuelta en minutos. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Revisamos los titulares de esta edición. 3 detenidos deja balacera y quema de camioneta en La Ligua. Carabineros apunta a un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Estudiantes participan en encuesta Juventud y Bienestar 2026. Buscan detectar factores de riesgo y fortalecer la prevención de ingesta de alcohol y drogas en la etapa escolar. Pescadores dueños de polémica planta de jibia que se construiría en Puchuncaví acusaron persecución política de la UDI y apuntan al core Osvaldo Urrutia. Paso los Libertadores cierra por pronósticos de precipitaciones en la alta cordillera. Así lo indicaron autoridades chilenas y argentinas. Marejadas anormales activan declaración de alerta temprana preventiva en Isla de Pascua. La medida regirá hasta el sábado 11 de julio. CADEM, inflación, crecimiento y desempleo lideran razones de desaprobación de Kast. La encuesta mostró un 38% de aprobación a su gestión y un 59% de desaprobación. Vamos al desarrollo de las informaciones. Las cuentas de la electricidad volverán a registrar alzas en distintos sectores del país, impactando directamente el presupuesto de miles de hogares y también en los costos de las pequeñas y medianas empresas. En un escenario de inflación aún presente y de desalarización económica, surge la interrogante sobre cómo este incremento afectará el costo de vida y el consumo de las familias.
Para analizar este escenario vamos a conversar con Carlos Smith, economista e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad de Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Carlos, ¿cuál es la principal explicación detrás de este nuevo aumento en las cuentas de la electricidad? A ver, mira, el aumento en promedio, y que no es en todas partes igual, hay bastantes diferencias, en promedio es un 4,9%. Y eso se desglosa en dos cosas. Lo primero, normal de un 2,1, que se va siempre lo que se llama el precio nudo, que tiene que ver con la generación. Y hay otro, el 2,8%, que tiene que ver con de la transmisión, que tiene que ver porque una cosa es donde generamos, ¿no es cierto? Y la otra es cómo la transmitimos desde esos lugares hacia los centros poblados. Y ahí es donde hay bastante más diferencia. El 2,1 es bastante transversal, pero hay algunas diferencias en cómo se transmite de un lugar a otro, porque lo que ha pasado en el último tiempo es que si bien estamos produciendo energía más barata, porque hemos ido cambiando un poco nuestra matriz energética, lo que nos está pasando es que no tenemos cómo llevarla a los centros poblados. Y ese retraso en esa infraestructura es la que nos tiene con energía relativamente cara y botando energía barata. Carlos, ¿qué impacto tendrá esta alza en el presupuesto mensual de las familias chilenas, especialmente la de los ingresos medios y bajos? Mira, la electricidad pesa en una canasta la canasta de consumo promedio, ¿no es cierto?, que mide el IPC, en una familia promedio en Chile alrededor del 2,21%, ¿ya? Ahora, esto venía en el año acumulando una caída de 1,6 por el descuento que se había hecho. No sé si tú recuerdas que había habido unos malos cálculos anteriormente, una aplicación de 2 veces del IVA, de la inflación. Por lo tanto, todo eso había hecho que durante los primeros meses del año se había hecho una especie de descuento. Ahora, lo que sucede acá es que esta alza tiene que ver con que esos descuentos se acaban. Entonces, en realidad, no es que sea una alza muy grande la que hay en términos netos, sino que finalmente tiene que ver con que se acaban esas rebajas que habían, ¿ya? Y eso tiene un impacto claramente en la familia. Estamos hablando alrededor de los que suben 4,9%, puede ser entre 1.000, 1.500 pesos en la cuenta. Pero ciertas regiones como la de los ríos y los lagos puede alcanzar los 10.000 pesos en promedio de adicionales a la cuenta. Y claramente para las familias de menores recursos eso es bastante grande, y por lo tanto hoy día se está tratando de generar una legislación, cambio, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que ya está bastante avanzado para poder ordenar las cuentas. Y lo que quiere hacer es que primero es alargar el subsidio, o sea, hasta el año 2027, y además ordenar las cuentas en el sentido de que dejemos desde el punto de vista de los consumidores, ¿no es cierto?, dejemos de pagar eso y se transmita, y se traslade esto hasta el año 2028. Porque el año 2028 dejamos de pagar esta cuenta grande que pagamos durante el año 2024-2025, que tuvo alzas grandes. Hay una parte de eso que se sigue pagando, y por lo tanto eso va a hacer que caiga el precio, y aquí se le decir de alguna manera lo que vamos a hacer es que va a bajar, pero no va a bajar tanto, y estaríamos pagando esta otra cuenta que nos queda pendiente. Ese es el mecanismo que se está buscando para que duela menos, digamos, en el bolsillo de las personas. Conversamos con Carlos Smith, economista e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Antes, me voy a volver un poquito atrás, Carlos, hablabas tú de las generadoras. En nuestra región tenemos el costo de la energía bastante más alto que muchas otras zonas de nuestro país, teniendo 2 generadoras como son las termoeléctricas que hay en la ruta 60CH en la provincia de Quillota. Lo que pasa es que los costos de generación son bastante dispares en las regiones. Cuando la más barata finalmente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la energía solar, la energía eólica, que la energía solar se concentra en el norte. De hecho, en el norte, en algunas regiones, en algunas ciudades, va a bajar la cuenta de la luz, ¿ya? Ahora, producir con gas, producir con petróleo, son producciones caras.
El agua es barata, pero estamos teniendo también un problema, más hacia el sur, ¿no es cierto? Estamos teniendo un problema de que el Niño no ha generado muchas lluvias y por lo tanto hay preocupación de lo que puede pasar con eso, porque eventualmente podríamos empezar a tener que producir más caro con gas, con petróleo. Entonces, es muy distinto con qué se produce, los costos son muy diferentes y por lo tanto efectivamente los cambios en los precios son bastante dispares entre las regiones. Este 4,9 es bastante promedio, la implicancia distributiva es bien distinta entre las regiones y en este caso tiene que ver con el costo de producir con eso, digamos, con esa fuente. Con estas alzas, ¿qué sectores económicos o productivos serán los más afectados por el aumento de las tarifas eléctricas, Carlos? A ver, si pensamos lo que uno tendría que pensar en realidad son todas las industrias que son altamente intensivas en electricidad. Y yo creo que la que más golpea a las personas tiene que ver con los alimentos. Hay muchos alimentos que son muy intensivos en electricidad y por lo tanto podríamos tener algún efecto por ese lado. Y si pensamos en el IPC, ¿no es cierto? Y todo lo que eso implica en el bolsillo de las personas, uno debiera tener eventualmente aumentos en los alimentos, pero bajas en el petróleo. Entonces, podría eventualmente compensar de que este petróleo que debiera estar más bajo, que ya ha bajado, ¿no? En términos de la industria. Entonces, le bajo el costo por un lado, subo por otro, baja un poco la logística, pero está subiendo el costo de producir desde el punto de vista de la electricidad. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque tenemos no tan buenas noticias desde Irán, digamos, del conflicto Irán-Estados Unidos, que eventualmente podría hacer cambiar un poco la situación que estamos viviendo ahora de un poco de alivio en el bolsillo y en los costos de las empresas. Entonces, ahí va a depender de cada empresa de cuánto sea, de qué tan intensivo sea el uso de la electricidad en su proceso productivo. ¿Usted considera que los subsidios o ayudas implementadas por el Estado son suficientes para proteger a los hogares más vulnerables, Carlos? A los más vulnerables sí los ayuda, sin duda, pero ahí sí uno empieza a pensar en qué pasa con la gente que no alcanza ese 40% más vulnerable, es decir, la clase media, porque los que tienen más ingresos, bueno, gastan un poco más en eso y gastan menos en otra cosa que a lo mejor es menos indispensable. Pero hay un segmento ahí entre medio que tiene demasiados ingresos como para recibir el subsidio, pero tampoco les sobra. Entonces, eso se ven un poco más desprotegidos. Y en ese sentido, esas son las personas o las familias que terminan sintiéndolo más, porque si bien los de menos ingresos les sube la cuenta, el Estado en algo lo ayuda, que yo creo que está bien. Digamos, aquí partamos de la base de que todo esto que estamos viviendo, parte importante de lo que estamos viviendo, y ya vivimos los años pasados en términos de alzas importantes en la cuenta de la luz, tiene que ver con haber decidido políticamente congelar los precios por mucho tiempo. Y por lo tanto, de alguna manera tomaron un crédito, los políticos en general, tomaron un crédito por nosotros sin preguntarnos. Entonces al final alguien tiene que pagar la cuenta. Y aquí el gran problema es que eventualmente esto se puede trasladar hacia adelante y empiezan a pagar otras generaciones que ni siquiera tuvieron mucho que ver con esto. Entonces yo creo que es una lección que tenemos que sacar, y porque finalmente nos empieza a salir súper caro. Empieza a salir caro al Estado, a todos nosotros, porque todos ponemos esa plata. Y claramente aquí hay un problema con cierto grupo de personas de la clase media que no recibe mucho y por lo tanto paga todo este costo. Finalmente, Carlos, desde una mirada económica, ¿qué políticas públicas podrían implementarse para reducir el impacto que tienen estos aumentos en el bolsillo de los chilenos? Yo creo que lo que se está haciendo está bien. Hay que trasladarlo por la situación económica que estamos viviendo. Tuvimos un problema a nivel internacional que obligó a que las bencinas y los costos subieran mucho. Entonces, para aliviar un poco eso, lo que se está haciendo es trasladarlo hacia adelante, donde se va a notar menos porque las cuentas iban a bajar, no van a bajar tanto, pero van a bajar. Entonces, al 2028 en adelante, entonces yo creo que la solución es de lo mejor que se puede hacer ahí. Ahora, yo creo que este es un problema que tenemos que abordar más en el mediano y largo plazo. Aquí, tal como te decía anteriormente, nosotros estamos en algunas partes votando energía barata. Y eso es lo que necesitamos. No existe tal cosa como países ricos que consuman poca energía. Si nosotros queremos aspirar
a ir creciendo más, a llegar a ser un país desarrollado, vamos a necesitar más energía y por lo tanto hemos ido bien por el lado de la generación de energía, en eso hemos ido avanzando, falta mucho, la permisología ahí está trabando muchas cosas, pero tenemos conciencia de eso y queremos solucionarlo. Pero la transmisión es nuestro gran problema hoy día y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar porque son proyectos de largo plazo. Generar una línea de transmisión toma bastantes años. Entonces, si podemos acortar eso, si podemos pensar en que eso nos va a generar un beneficio a las empresas, pero también a nosotros, a las personas, yo creo que tenemos que tener esas dos miradas del corto, mediano y largo plazo, 3 miradas. Carlos, agradecerle por este contacto y dejarnos un poco más claro este tema. Gracias, que estén muy bien. Ahí estábamos conversando con Carlos Smith, economista e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Vamos a otras informaciones en el mismo tema porque el Coordinador Eléctrico Nacional advierte mayor exigencia operacional por retraso de lluvias. Un informe del CEN descarta un déficit sistémico, pero alerta sobre la estrechez de abastecimiento debido a la falta de lluvias e indisponibilidad de algunas centrales. El Coordinador Eléctrico Nacional CEN descartó un riesgo de déficit sistemático de energía para los próximos 12 meses, de acuerdo con un informe que evalúa distintos escenarios de operación del sistema eléctrico nacional. No obstante, el organismo advirtió que existen condiciones que podrían generar una mayor exigencia para el abastecimiento eléctrico si coinciden contingencias relevantes. El análisis señala que, pese a los pronósticos de un invierno lluvioso asociado al fenómeno de El Niño, el retraso en el inicio de las precipitaciones ha afectado especialmente a las zonas donde se ubican las principales centrales hidroeléctricas. A ello se suma la indisponibilidad de algunas unidades generadoras, factores que incrementan la complejidad operacional del sistema. El informe también considera un estudio sobre la logística de reposición del diésel para generación eléctrica y advierte que podrían producirse escenarios de estrechez en el suministro si ocurren simultáneamente fallas en generación o transmisión, o una menor disponibilidad de gas natural. En ese contexto, el CEN enfatizó la importancia de asegurar el abastecimiento de combustibles como gas natural y diésel para las centrales termoeléctricas. En el extremo sur del país, el organismo indicó que una unidad de la central Canutillar permanecerá fuera de servicio entre agosto y enero por trabajos de mantención, reduciendo temporalmente en un 50% su capacidad. Esta situación se suma a la persistencia de condiciones hidrológicas desfavorables en la zona, las que continúan bajo monitoreo permanente. Frente a este escenario, el Coordinador Eléctrico Nacional anunció que reforzará el monitoreo de la disponibilidad de gas natural y diésel, la gestión de la energía almacenada en embalses, la coordinación de mantenimientos y el seguimiento a la entrada en operación de nuevos proyectos de generación, transmisión y almacenamiento, con el fin de fortalecer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en el país. Marejadas anormales activan declaración de alerta temprana preventiva en Isla de Pascua. El fenómeno asociado al paso de un sistema frontal en el Océano Pacífico afectará el borde costero de Rapa Nui hasta este sábado 11 de julio, por lo que las autoridades anunciaron que reforzarán monitoreo y la coordinación ante posibles emergencias en la zona. La Dirección Regional de Senapred declaró alerta temprana preventiva para la provincia de Isla de Pascua ante pronóstico de marejadas anormales que afectarán el borde costero de la zona insular de la región de Valparaíso durante este fin de semana. La medida se adoptó tras el aviso número 29 emitido por el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, que anticipa marejadas con dirección suroeste y fuerte rompiente en el litoral, producto del paso de un sistema frontal en el sector oceánico. El fenómeno se extenderá entre el viernes 10 y el sábado 11 de julio. Según el organismo, las marejadas alcanzarán su mayor intensidad durante los períodos de pleamar, especialmente entre las 02 y 04 horas y entre las 14 y 16 horas, por lo que se recomendó extremar las medidas de precaución en el borde costero. Senapred explicó que la alerta temprana preventiva implica un reforzamiento del monitoreo de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades asociadas al evento, con el propósito de anticipar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia. Asimismo, el organismo informó que se coordinarán las acciones del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de mantener un seguimiento permanente de la situación y adoptar las medidas necesarias para resguardar a la población y reducir los posibles efectos de las marejadas.
Último minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos a la información porque a los 94 años falleció Enrique Kraus, exministro del Interior e histórico dirigente de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana informó el fallecimiento del ex militante histórico del partido y ex ministro Enrique Kraus a la edad de 94 años. Lamentamos informar el sensible fallecimiento de don Enrique Kraus Rusque, destacado militante de la Democracia Cristiana, ex ministro del Interior, ex presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, ex diputado de la República y servidor público ejemplar, cuya trayectoria tuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile, informó la tienda en redes sociales. El ex político se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Patricio Aylwin y titular de Economía y Fomento y Reconstrucción durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva. Además fue embajador de Chile en España y en Ecuador y previamente ejerció como diputado entre los meses de mayo y septiembre del año 1973. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Retomamos las informaciones. El Hospital Carlos Van Buren podría comenzar a avanzar en uno de los proyectos más esperados para fortalecer la red pública de salud de la región. Esto luego que el Consejo Municipal de Valparaíso aprobara por unanimidad el inicio de la modificación sustancial del Plan Regulador Comunal. La medida permitirá adecuar la normativa urbanística vigente para hacer posible la ampliación del recinto asistencial y la futura construcción de un centro de diagnóstico y tratamiento, incorporando además 3 terrenos aledaños al actual hospital y manteniendo su histórico emplazamiento en el plan de la ciudad. Sobre este hito, el director subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Valparaíso San Antonio, Juan Patricio Castro, destacó que esto es fruto de un trabajo conjunto entre distintas instituciones y permitirá proyectar una infraestructura hospitalaria acorde a las necesidades de la población. Es el inicio del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Valparaíso, el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, en cuanto a ir al fin, después de muchos años, décadas en realidad, hacia la normalización del Hospital Carlos Van Buren. Tras esta aprobación, el municipio explicó que el proceso continuará con los estudios técnicos y evaluación ambiental y participación ciudadana, etapas necesarias para dar viabilidad al proyecto. Además, reiteró el llamado al ministro, y en este caso al Ministerio de Salud, para concretar la compra de los terrenos requeridos. Finalmente, concejales de distintos sectores calificaron la decisión como un hito para la ciudad, asegurando que permitirá avanzar en una iniciativa esperada por años y fortalecer la capacidad del principal hospital de alta complejidad de la región de Valparaíso. Vamos a otro tema porque EFE Valparaíso puso en marcha un proyecto de reforzamiento de infraestructura en el sector de Paso Hondo para reducir el riesgo de derrumbes sobre la vía férrea. La iniciativa incorpora tecnología de monitoreo en tiempo real para resguardar la continuidad del tren Limache-Puerto. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. Ejecutó las obras entre las estaciones El Salto y Valencia, donde se instalaron 620 metros lineales de mallas metálicas de alta resistencia destinadas a contener la caída de rocas, tierra y otros materiales desde el talud hacia las vías. Los trabajos se desarrollaron durante 4 meses y representaron una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. Las faenas se efectuaron en horario nocturno para no afectar la circulación de trenes de pasajeros ni de carga. Desde la empresa explicaron que esta intervención permitirá mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio ferroviario, beneficiando directamente a los cerca de 100.000 pasajeros que utilizan este corredor entre el interior y la costa. Uno de los problemas que habíamos tenido acá es el riesgo de caída de roca o deslizamiento de material que podrían obstaculizar la circulación normal del tren. Entonces se desarrolló un proyecto de mejoramiento para cautelar que el tren pueda circular en forma segura, instalando unas mallas de protección, tanto pegadas a la roca como con tensión en caso que
hay un deslizamiento. El proyecto también incorporó un sistema de sensores que monitorea de forma remota posibles deslizamientos de tierra o rocas, entregando información en tiempo real sobre impactos, movimientos y el estado de la estructura. Tenemos una central de monitoreo que está constantemente vigilando el sistema que está desarrollado para esta plataforma y tiene ciertas alarmas las cuales nos dan señales de que el sistema está operando de manera correcta. Tenemos umbrales, tenemos puntos de convergencia que nos permiten decir existe o no existe un deslizamiento de tierra o de roca. Estas obras forman parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria de EFE Valparaíso, que además considera el reemplazo de rieles, mejoras en las catenarias del borde costero y trabajos permanentes de mantenimiento para fortalecer la continuidad operacional del servicio. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. Hacemos un nuevo alto y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Le invitamos a revisar los titulares de esta jornada. 3 detenidos deja balacera y quema de camioneta en La Ligua. Carabineros apunta a un ajuste de cuenta entre bandas. Estudiantes participan en encuesta Juventud y Bienestar 2026. Buscan detectar factores de riesgo y fortalecer la prevención de ingesta en alcohol y drogas en etapa escolar. Pescadores dueños de polémica planta de jibia que se construiría en Puchuncaví acusaron persecución política de la UDI y apuntan al core Osvaldo Urrutia. Paso los Libertadores cierra por pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera. Así lo indicaron autoridades chilenas y argentinas. Marejadas anormales activan declaración de alerta temprana preventiva en Isla de Pascua. La medida regirá hasta el sábado 11 de julio. CADEM, inflación, crecimiento y desempleo lideran razones de desaprobación a Kast. La encuesta mostró un 38% de aprobación a su gestión y un 59% de desaprobación. Vamos al desarrollo de las informaciones. La última encuesta CADEM abordó las razones que explican la evolución y evaluación del presidente José Antonio Kast. La inflación, el crecimiento económico y el desempleo aparecen como los principales factores detrás de la desaprobación del mandatario. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. La última encuesta CADEM reveló que la inflación, con un 37%, es la principal razón que explica la desaprobación del presidente José Antonio Kast. Le siguen el crecimiento económico y el desempleo, ambos con un 33% de las menciones. En otros factores que influyen en la evaluación negativa del gobierno aparecen los recortes del gasto fiscal y el incumplimiento de promesas en seguridad e inmigración, ambos con un 27%. Además de la disminución de impuestos a las empresas y la reforma tributaria con un 26%. El sondeo también muestra que el mandatario alcanza un 38% de aprobación, mientras que un 59% desaprueba su gestión. Quienes respaldan al presidente destacan principalmente la promesa de un gobierno de emergencia, el Plan Nacional de Reconstrucción y atributos como liderazgo, autoridad y responsabilidad. Finalmente, la encuesta situó a Metro como la institución con mayor nivel de confianza entre los consultados, con un 85%, seguido por FONASA, las universidades, los supermercados y las líneas aéreas. En el extremo opuesto aparecen las ISAPRES, las AFP y las autopistas concesionadas como las entidades con menor confianza ciudadana. Vamos a otra información. Tras la seguidilla de sismos registrados durante la última semana en distintas zonas del país, vuelve a instalarse la importancia de estar preparados para enfrentar una emergencia. Contar con un kit de seguridad y un plan familiar puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un terremoto, especialmente considerando que los servicios básicos y las comunicaciones podrían verse interrumpidos.
sobre cómo armar un kit de emergencia realmente útil y cuáles son los errores más comunes que cometen las familias. Vamos a conversar con Cristian Javar, ingeniero de prevención de riesgo y experto en seguridad, a quien saludamos. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cristian, tras los sismos de los últimos días, ¿qué tan preparada cree que está hoy la población chilena para enfrentar un terremoto de gran magnitud? Sí, bueno, nosotros siempre hemos estado preparados. Recordemos que Chile es uno de los países de Latinoamérica, ¿verdad?, donde siempre han consultado o han venido expertos a estudiar a Chile. Yo soy ingeniero en prevención de riesgo, pero aparte soy bombero, 15 años de bombero, tengo un diplomado en gestión de emergencia y Chile ha sido un país referente en cuanto a cómo prevenimos, ¿verdad?, la emergencia. Un terremoto no se puede predecir, pero cómo estamos preparados y la post-emergencia también. Chile está en condiciones, ¿verdad?, de poder tener una buena respuesta a un evento de una magnitud superior, ¿verdad?, o mayor, como están hablando algunos expertos, que podríamos enfrentar algún tipo de sismo sobre 8 grados. Cristian, ¿qué elementos son importantes en un kit de emergencia para una familia y cuáles no deberían faltar bajo ninguna circunstancia? Sí, lo reiteró Senapred esta semana, que siempre es importante, siempre lo repetimos, ¿verdad? Sabemos que muy pocas familias lo hacen, pero es muy importante tener un plan de emergencia familiar, saber dónde reunirnos, dónde juntarnos, ¿verdad? En qué casa de familiar nos vamos a juntar en caso de que estemos todos separados. Una mochila con 1 o 2 litros de agua por persona, medicamentos básicos, ¿verdad? Documentación, dinero en efectivo, ojalá una linterna con pilas, una radio también a pilas, ¿verdad? O dínamo. Recordemos que ahora hay linternas que se usan con dínamo, que son baratas en el mercado, que se pueden utilizar, ¿verdad? Y hay cargadores solares para celular que también podríamos utilizar. Eso es en cuanto a cualquier emergencia. También que lleve un kit de primer auxilio, ¿verdad? Algún tipo de gasa, parche curita, que muchas veces hacen falta, agua oxigenada que venden en la farmacia. Entonces estamos hablando que el costo no es mayor, pero para estar preparado para tomar esa mochila, ese bolso, ¿verdad?, y poder salir rápidamente a las zonas de evacuación que están disponibles en señalética en todo el país. Conversamos con Cristian Javar, él es ingeniero en prevención de riesgo y experto en seguridad. Estamos hablando de un tema que es requete contra importante y sobre todo en estas últimas semanas. Cristian, ¿cuánta agua y alimentos no perecibles se recomienda almacenar por persona y una PP? ¿Para cuántos días? Sí, Senapred dice que son 2 litros de agua mínimo por persona, ¿verdad? Supongamos que casi siempre el núcleo familiar está compuesto de padre, madre, hijos. Entonces, tener este kit preparado en cuanto a agua potable, irla cambiando cada una semana, ¿verdad? Tener estos bidones preparados de agua, incluso pueden estar en el automóvil. Alimentos no perecibles, todo el alimento envasado, enlatado, que no tienen una fecha muy pronta de vencimiento, ¿verdad? No poner frutas, verduras, que sabemos que allá a los 3-4 días se pueden descomponer. Entonces, claramente tenemos que llevar comida enlatada, envasada, agua, que es lo más esencial para estar varios días. Recordemos que el terremoto del 2010 fueron aproximadamente 3-4 días que no hubo conexión eléctrica en algunas zonas del país, ni tampoco agua potable. Así que tenemos que estar preparados para una semana, ¿verdad?, aproximado de 6-7 días en caso de que haya un terremoto de gran magnitud y que no podamos volver a nuestro domicilio de forma inmediata. Además del kit, Cristian, ¿qué documentos o artículos personales debería mantenerse siempre listos, así como los Boy Scouts, antes de una evacuación de emergencia? Documentos esenciales, ¿verdad? Carnet de identidad, pasaporte, documentación de los niños, es muy importante, partidas de nacimiento, libretas de familia. Recordemos que en una emergencia muchas veces el núcleo familiar es separado. ¿Por qué separado? Por el horario que ocurre el sismo. Puede ser un horario de colegio, los colegios
están completamente preparados en Chile para que estén bien nuestros hijos en el establecimiento. Hay planes de evacuación. Entonces el papá está trabajando en un lado, la mamá en otro lado, los hijos en el colegio. ¿Dónde nos vamos a reunir después post-emergencia? Y claramente hay que acreditar de que yo soy el padre de ese menor. La policía obviamente me va a consultar esos datos, por eso es muy importante documentación completa de los menores de edad, partidas de nacimiento, obviamente si se puede certificado de matrimonio, libreta de matrimonio y obviamente algunos documentos que son esenciales. Mira, siempre en la emergencia dicen, bueno, en los incendios, te lo puedo corroborar como bombero, de que muchos de los accidentes ocurren cuando la persona se devuelve a buscar, ya sea dinero en efectivo, se devuelve a buscar sus cosas personales, incluso algunas fotografías. Lo que se recomienda es que se ingrese en este kit de emergencia lo esencial para poder salir rápidamente. Conversamos con Cristian Javar, él es ingeniero de prevención de riesgos y experto en seguridad. Cristian, ¿qué recomendaciones especiales existen para las familias con niños pequeños o adultos mayores, personas con discapacidad o tal vez, ¿por qué no, las mascotas? Sí, efectivamente, medicamentos básicos. Recordemos que muchas veces los adultos mayores o niños requieren de algún tipo de medicamento, ya sean o algún bebé, algún lactante. Como tú bien también señalas, las mascotas muchas veces son olvidadas cuando las personas tienen que salir rápidamente de un lugar o empieza el movimiento sísmico, que es de gran magnitud, ¿verdad? Y claramente las mascotas se asustan y muchas veces arrancan para otro lado, no con nosotros. Es importante tener un plan familiar de reencuentro. Ese es mi mensaje, saber dónde nos vamos a reunir post-emergencia, tener un lugar definido, la casa de un familiar que no quede en zona costera, que esté sobre altura, si es que nosotros vivimos a nivel del mar. Sabemos que Chile, ¿verdad?, es un país costero, entonces un familiar que viva sobre el nivel del mar, ahí nos podemos juntar y claramente ahí vamos a contar al núcleo familiar, y como hacen también las empresas, después de cada evacuación se hace un censo de quién falta, quién nos falta, y posteriormente vamos a empezar a comunicarnos con los organismos de emergencia para ver dónde están nuestros familiares. Cristian, ¿cada cuánto tiempo se debe revisar el kit de emergencia para reemplazar alimentos, medicamentos, pilas u otros elementos que pueden vencer o deteriorarse? Se recomienda de que siempre se esté revisando el kit de emergencia, ¿ya? Por ejemplo, el agua, si nosotros vamos a dejar bidones con agua listas para salir, o vamos a dejar bidones de agua en nuestro vehículo, que nuestro vehículo puede estar preparado en una zona que sepamos que no va a ser de difícil acceso poder sacar el auto, ¿verdad? Porque también puede haber una evacuación donde tengamos que caminar. Recordemos que Chile, país costero, zona inundable, todo el borde costero de nuestro país está con el riesgo de tsunami, y hay señalética en cada región de nuestro país, ¿verdad?, donde señala donde tenemos que caminar, a la zona alta. Obviamente muchas veces no podemos salir en vehículos, se hace una congestión, y lo que vamos a sacar va a ser el bolso de mano. Ese bolso de mano es el que tiene que llevar todo lo que te acabo de mencionar, pero lo ideal y lo recomendable es que todas las semanas se esté revisando, ¿verdad? Y siempre tenerlo a mano, tenerlo ahí. Es un bolso que va a estar ahí con nuestro kit de emergencia para tomar rápidamente en caso que tengamos que salir del lugar de trabajo o del domicilio. Conversamos con Cristian Javar, ingeniero de prevención de riesgo y experto en seguridad. Cristian, ¿cuáles son los errores más frecuentes que observa en la preparación de la familia, o cómo se preparan para un terremoto o frente a un terremoto? Sí, el error más común es devolverse a buscar alguna especie, ¿ya? Cualquier tipo de especie es menos importante que la vida humana. Por eso es muy importante que la persona no se devuelva al lugar, ¿verdad? Supongamos si hay un movimiento telúrico de gran magnitud y sabemos que nuestra vivienda o nuestro edificio ya quedó con algún tipo de daño estructural, y la persona se quiere devolver a buscar ya sea un documento, dinero en efectivo que tenga, ¿verdad?, o alguna otra especie,
lo recomendable no es eso. La autoridad siempre recomienda, obviamente, no devolverse al lugar del siniestro, sino que acatar las órdenes de la autoridad que va a hablar de la evacuación. Cuando dicen evacuar, hemos visto también, a tu pregunta, que mucha gente no quiere salir. Llegan los bomberos, llegan los carabineros, dan la orden de evacuación y la persona dice, no, yo no voy a salir. Recordemos que la orden de evacuación en Chile, ¿verdad?, es obligatoria. Cuando la autoridad manifiesta que hay que salir, hay que evacuar de algún edificio, tenemos que hacerle caso a la autoridad y tenemos que evacuar y no tenemos que interrumpir con las labores de rescate en ese momento, porque si yo me pongo y digo no quiero salir, estoy quitando tiempo a ese rescatista que puede acudir a otra persona, ¿verdad?, que necesita realmente ayuda. Cristian, además del kit, ¿qué medidas preventivas deberían adoptar las familias dentro del hogar para reducir riesgo durante el sismo, como asegurar muebles o definir zonas de seguridad? Sí, efectivamente, siempre es recomendable, ¿verdad?, el no tener muchas cosas colgantes, no tener muchas cosas, de repente uno tiene especies que están en altura, en repisas que no están ancladas, cocinas que no están ancladas. Puede ser que hayan cocinas que la persona esté cocinando, empieza este movimiento telúrico y supongamos que tiene aceite, ¿verdad?, friéndose o agua caliente, lo cual va a generar el vaivén para que pueda salpicar este aceite o agua caliente y puede provocar algún daño de quemadura, incluso en algún menor de edad. Entonces lo recomendable también es anclar los muebles, anclar las cocinas, anclar los refrigeradores. Y cuando hablo de anclar, que se entienda bien, es muy económico encontrar un perno de anclaje en algún tipo de lugar, ferretería, sin nombrar ninguna marca en especial, pero son de muy bajo costos, ¿verdad? Y claramente ahí se ancla para que no tenga el movimiento. Los closets, hay closets que no están anclados a las paredes, hay closets que se compran, se arman y quedan sueltos. Entonces, todo lo que sea peligro de caída tiene que ser anclado. Cristian, queremos agradecerle por este tiempo, por este contacto y por entregarnos estos tips que han sido importantes y ojalá tanto para nuestros auditores como televidentes, y agradecerle el tiempo que nos ha entregado. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Cristian Javar, ingeniero en prevención de riesgos y experto en seguridad, estaba con nosotros en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Cambiamos de información porque el presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia por los 200 años de la presidencia de la República junto a exmandatarios y representantes de antiguos jefes de Estado. La actividad estuvo marcada por llamados a la unidad y fortalecer la tradición republicana del país. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El acto se realizó en el Museo Histórico Nacional y contó con la participación de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric, además de Cecilia Morel en representación de Sebastián Piñera y Miguel Patricio Aylwin en representación del expresidente Patricio Aylwin. Durante su intervención, el mandatario destacó el valor histórico del recinto y afirmó que recorrer sus salones permite renovar el compromiso con la libertad, la unidad y la historia republicana de Chile. Kast también valoró las palabras de sus antecesores y resaltó el reconocimiento internacional que, según indicó, recibe Chile por sus procesos democráticos y el traspaso republicano del mando entre gobiernos. Como usted lo señaló, presidente Boric, Chile es un ejemplo. Y en estos días que me ha tocado estar en distintas naciones, se reconoce ese acto republicano de traspaso del mando, de entrega del poder. Es algo que enorgullece cuando uno sale, y seguramente a cada uno de los que ha ejercido la presidencia así le ha sucedido. La ceremonia comenzó con un recorrido por las dependencias del museo, donde las autoridades conocieron parte de la colección dedicada a la historia presidencial y a los principales símbolos patrios. La actividad concluyó con la entrega de una moneda conmemorativa por el bicentenario de la presidencia de la República a las autoridades asistentes en una ceremonia que buscó destacar 2 siglos de historia institucional y democrática de Chile. Vamos a otra información. Alerta por estafas. La Comisión para el Mercado Financiero denuncia a 4 entidades que simulan ser fiscalizadas y piden pagos anticipados para dar créditos.
El organismo regulador acusó ante el Ministerio Público a empresas falsas e imitadoras que operan en Internet y redes sociales, por lo que llamó a la ciudadanía a verificar los sitios oficiales antes de contratar productos financieros. La Comisión para el Mercado Financiero emitió una alerta a la ciudadanía por la existencia de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web y redes sociales, simulando estar supervisadas por el organismo, pese a no contar con autorización ni inscripción para operar en el sistema financiero. Según la CMF, estas empresas solicitan pagos anticipados a quienes buscan acceder a un préstamo, utilizando una imagen que puede inducir a error respecto de su supuesta regulación. Los antecedentes fueron recopilados por la Unidad de Investigación del organismo. Frente a esta situación, la comisión presentó denuncias ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa en contra de varias entidades. La CMF recordó que los usuarios pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos financieros está fiscalizada por el organismo a través de su plataforma de alerta de fraudes, donde también se publican advertencias sobre entidades no reguladas detectadas en Chile y el extranjero. Finalmente, el regulador reiteró el llamado a no realizar pagos anticipados para acceder a créditos sin antes comprobar la legitimidad de la entidad oferente e invitó a revisar las recomendaciones disponibles en su sitio web para prevenir estafas financieras. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. La Fiscalía Nacional Económica aseguró que las bases de la licitación para el servicio de buses hacia y desde el aeropuerto de Santiago no presentan riesgos relevantes para la libre competencia. La postura fue expuesta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. La intervención de la Fiscalía Nacional Económica se dio en el marco de una consulta presentada por Centropuerto Sociedad Anónima, empresa que advirtió eventuales riesgos competitivos si el sistema red ampliara sus recorridos al interior del terminal aéreo. Tras analizar las condiciones del proceso, la Fiscalía concluyó que las bases de licitación permiten competir por tarifas, contemplan la participación de más de un operador y establecen requisitos objetivos y no discriminatorios. Respecto de una eventual extensión de los recorridos del sistema red, la institución estimó que ese escenario es poco probable en el corto y mediano plazo, ya que actualmente no existe una intervención de la autoridad para implementar esa medida. Además, sostuvo que de concretarse una futura ampliación, sus efectos serían similares para todos los oferentes, por lo que no se alteraría el proceso competitivo de la licitación. Finalmente, la Fiscalía Nacional Económica indicó que los servicios de buses dedicados al aeropuerto seguirían ofreciendo ventajas diferenciadoras, como recorridos más directos, acceso a los terminales y facilidades para el transporte de equipaje, por lo que el impacto sobre la competencia sería acotado. Vamos a otra información. Las diputadas Francisca Bello y Emilia Schneider solicitaron a la Contraloría General de la República investigar eventuales irregularidades en el otorgamiento de asignaciones por funciones críticas en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El requerimiento de las parlamentarias del Frente Amplio surge tras denuncias realizadas por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio, que apuntan a aumentos de remuneraciones para 4 funcionarias mediante este mecanismo. Según el oficio, dichas asignaciones habrían significado incrementos cercanos al 35% en los sueldos e incluso algunos de ellos superarían la remuneración que percibe la ministra de la cartera. Las parlamentarias solicitaron que la Contraloría revise si estas asignaciones se ajustaron a la normativa vigente y si las resoluciones contaban con los respaldos administrativos y presupuestarios correspondientes. La diputada María Francisca Bello sostuvo que cuando existen dudas sobre el uso de recursos públicos, corresponde que el organismo fiscalizador determine si las actuaciones se ajustaron a derecho y garantice la transparencia en el uso de fondos fiscales. Finalmente, las legisladoras señalaron que en un escenario de restricciones presupuestarias resulta indispensable aclarar cualquier duda respecto de estas asignaciones y establecer las responsabilidades que correspondan en caso de detectarse irregularidades. En otro tema, tribunal rebaja una cautelar a Daniel Jadwe, pero mantiene arresto domiciliario nocturno. Justicia cambió la firma semanal por mensual y levantó la prohibición de acercarse a funcionarios, pero rechazó anular el arresto nocturno del ex alcalde de Recoleta.
tercer juzgado de garantía de Santiago modificó parcialmente las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien es investigado por diversos delitos de fraude en el denominado caso Farmacias Populares. El tribunal acogió parte de la solicitud presentada por su defensa, aunque mantuvo el arresto domiciliario nocturno. En la audiencia, la jueza María Fernanda Sierra resolvió sustituir la firma semanal por una firma mensual para el ex jefe comunal. Además, dejó sin efecto la prohibición de acercarse a funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, manteniendo vigente la prohibición de acercarse al edificio consistorial. Tras la resolución, la defensora penal pública Jessica Aguilera explicó que la principal petición de la defensa era poner término al arresto domiciliario nocturno, al considerar que dicha cautelar limita las actividades laborales y literarias que desarrolla Jadwe, especialmente durante el horario en que debe permanecer en su domicilio. No obstante, la magistrada rechazó modificar esa medida, aunque indicó que en caso de ser necesario, la defensa podrá solicitar autorizaciones específicas para que el exalcalde pueda realizar determinadas actividades fuera del horario permitido. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, visitó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio para conocer el funcionamiento del recinto y reforzar la estrategia de gobierno contra el crimen organizado en las cárceles. Hay más detalles en el siguiente informe. Durante la visita inspectiva a la cárcel de San Antonio, la autoridad recorrió las dependencias del penal junto a representantes de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, interiorizándose sobre las labores de control, orden y custodia que se realizan en la unidad, donde permanecen más de 500 personas privadas de libertad. En la oportunidad, el ministro Martín Arrau afirmó que uno de los principales desafíos del gobierno es combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios, por lo que destacó el reforzamiento de los allanamientos para incautar elementos prohibidos y recuperar el control de las cárceles. El director regional de Gendarmería, el coronel Pablo Torres, valoró la visita del ministro y señaló que refleja el interés del Ejecutivo por conocer la realidad penitenciaria de la región de Valparaíso y las condiciones de funcionamiento del recinto de San Antonio. Durante la actividad también se abordaron los alcances del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, impulsado por el gobierno para fortalecer la capacidad del sistema carcelario frente al avance del crimen organizado. La iniciativa contempla la incorporación de más de 20.000 nuevas plazas, la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la habilitación de módulos de alta y máxima seguridad para reforzar la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales. Estamos en Hora de Noticias. La controversia por la tramitación de la mega reforma continúa tensionando a la oposición, luego de que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, reconociera las diferencias internas que marcaron la última semana, mientras que el senador del PPD, Pedro Araya, defendió el acuerdo alcanzado con el gobierno en materia de inviabilidad tributaria. En entrevista con Radio Agricultura, Bodanovich afirmó que la discusión dejó en evidencia el desorden existente en los partidos políticos y lamentó las acusaciones que recibió desde su propia colectividad. Además, sostuvo que las diferencias políticas tienen límites, aludiendo a los cuestionamientos formulados por la senadora Daniela Gigardini, e hizo un llamado a privilegiar el diálogo y la responsabilidad compartida al interior del Partido Socialista. Respecto del acuerdo suscrito por los senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, Bodanovich aseguró que conoció esa negociación a través de la prensa y explicó que posteriormente el presidente del PPD, Raúl Soto, le aclaró que no correspondía a una definición institucional del partido y que la colectividad igualmente respaldaría recurrir al Tribunal Constitucional. Por su parte, Pedro Araya defendió el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo y criticó a los sectores de la oposición que cuestionaron la negociación, señalando que esas reacciones reflejan infantilismo político. A su juicio, la oposición debía actuar con pragmatismo frente a un escenario en el que el gobierno contaba con los votos necesarios para sacar adelante la reforma, utilizando la negociación para introducir modificaciones al proyecto. El parlamentario sostuvo que el acuerdo permitió reducir el periodo de invariabilidad tributaria inicialmente propuesto por el Ejecutivo y aseguró que cumplirá el compromiso alcanzado mientras el gobierno respete lo pactado. Además, afirmó que la centroizquierda seguirá impulsando cambios en otras materias como normativa medioambiental en el marco de la discusión legislativa de la mega reforma.
Vamos a hacer un nuevo alto y ya estamos de vuelta con el último segmento de Hora de Noticias. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en el último segmento de Hora de Noticias de esta jornada. Vamos a revisar ahora las principales informaciones del ámbito internacional. Cuba confirmó conversaciones con Estados Unidos para intentar resolver sus diferencias bilaterales. Brasil se refirió a la próxima transición presidencial en Colombia y Estados Unidos. Volvió a elevar la tensión con Irán al asegurar que Teherán no controla el estratégico estrecho de Hormuz. Estas y otras informaciones las escuchamos en el siguiente despacho de la periodista Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar de inmediato noticias internacionales aquí en puranoticia.cl. Y vamos a comenzar en Cuba, porque el gobierno confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos con el objetivo de buscar soluciones mediante el diálogo a las diferencias que persisten entre ambos países. El anuncio fue realizado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien señaló que estas gestiones cuentan con el respaldo directo del presidente Miguel Díaz-Canel y responden a la política impulsada por la Revolución Cubana para enfrentar este complejo escenario diplomático. Marrero calificó el proceso como muy sensible y sostuvo que cada decisión busca resguardar la soberanía del país. Y además acusó la existencia de campañas destinadas a generar desconfianza y división interna en momentos en que se desarrollan estas conversaciones. El acercamiento ocurre pocas semanas después de que el gobierno cubano anunciara un paquete de reformas económicas inspirado en los modelos de China y Vietnam para enfrentar la crisis que está viviendo la isla, mientras continúan las sanciones impuestas por Washington y las dificultades para acceder al suministro de combustible. El escenario se mantiene especialmente tenso. Esto luego del intercambio de acusaciones protagonizado esta semana por ambos países durante una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Cuba volvió a denunciar que las restricciones estadounidenses constituyen un castigo colectivo contra su población. Y mientras La Habana apuesta por abrir una instancia de diálogo con Washington, en Sudamérica la atención está puesta en la próxima transición presidencial en Colombia. Fue ahora el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien informó que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, le confirmó que dejará el poder respetando el proceso democrático y garantizando una transición pacífica hacia el presidente electo, que es Abelardo de las Prielas. Bueno, según explicó Lula, ambos sostuvieron una conversación telefónica de cerca de 20 minutos y en ella abordaron tanto la situación política colombiana como diversos temas de cooperación bilateral. El mandatario brasileño afirmó que Petro reiteró su compromiso con la democracia y con una entrega ordenada del mando presidencial que estaba prevista para comienzos de agosto. Descartó cualquier incertidumbre respecto del proceso institucional y durante el diálogo también analizaron materias vinculadas a la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la cooperación permanente entre ambos países una vez que asuma el nuevo gobierno colombiano. Lula aprovechó además de agradecer la colaboración de Petro durante su administración y destacó su aporte a la integración regional, la protección de la Amazonía y la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Y vamos a cerrar en Medio Oriente porque continúa la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Hormuz, que sabemos es uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial del petróleo. El mando central del ejército de Estados Unidos aseguró que Irán no controla el estrecho de Hormuz y rechazó las afirmaciones de Teherán respecto a que la navegación internacional debe realizarse únicamente por rutas autorizadas por la República Islámica. A través de un comunicado, el organismo indicó que desde comienzos de mayo ha contribuido al tránsito seguro de más de 800 buques mercantes y cerca de 380 millones de barriles de petróleo por esta estratégica vía marítima. Washington sostuvo que el paso permanece abierto para la navegación internacional y descartó que Irán tenga facultades para limitar el tránsito de embarcaciones comerciales en esta zona. Las declaraciones responden a los dichos de la Guardia Revolucionaria iraní, que aseguró que los recientes bombardeos estadounidenses han afectado la reapertura gradual del estrecho y advirtió sobre eventuales consecuencias para los países que dependen de esta ruta energética. El estrecho de Hormuz
conecta con el Golfo Pérsico, con el Golfo de Omán y concentra una parte importante del comercio mundial de petróleo. Por eso es que cualquier tensión en esa zona mantiene en alerta a los mercados internacionales y también a las principales economías consumidoras de energía. Y con esta información vamos a dejar hasta aquí la revisión de noticias internacionales que hacemos a través de puranoticia.cl. Nos vamos de inmediato a revisar el fútbol, lo que nos queda de Mundial y otras informaciones deportivas que nos trae Joaquín Arias, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto saludarte a esta hora de la tarde para, como bien lo decías, seguir analizando este Mundial 2026 que ya conoció a los primer semifinalistas del torneo, que es justamente el elenco francés, quien confirmó su candidatura al título y se instaló entre los 4 mejores del Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Marruecos en el Boston Stadium. El primer duelo de estos cuartos de finales fue comandado por el elenco francés, ya lo decíamos, que fueron superiores gran parte del partido, imponiendo su jerarquía ante una selección marroquí que volvió a competir con orden, pero que esta vez no encontró respuestas en la zona ofensiva. El gran protagonista del partido fue claramente Kylian Mbappé, que en la primera mitad erró justamente un penal, pero ya en el complemento termina anotando al minuto 60 en el borde del área con un remate colocado que vence al portero Bono para así lograr marcar el 1-0. Y 6 minutos más tarde Francia liquidó el compromiso con una acción iniciada por el mismo Mbappé, pero que Ousmane Dembélé terminó definiendo con precisión para anotar así el 2-0 definitivo de este encuentro. Con este triunfo, Francia alcanza las semifinales del Mundial por tercera vez consecutiva y mantiene su arco invicto, al menos en esta fase eliminatoria, que no ha recibido goles. Además de eso, Kylian Mbappé llegó a los 8 goles en el torneo, igualando a Lionel Messi en la lucha por el máximo goleador histórico de los mundiales. También el mismo Kylian Mbappé jugó su partido número 20 por la selección francesa en mundiales, igualando así al portero Hugo Lloris, que tenía justamente la misma marca. Siguen disputándose las semifinales porque en hora de esta tarde, a las 15 horas, se va a estar enfrentando España y Bélgica en un encuentro donde la selección española llega como una de las grandes sensaciones en este torneo. El elenco dirigido por Luis de la Fuente ha mostrado un fútbol dominante desde la fase de grupos. Eliminó a Portugal también con autoridad y no ha recibido goles en este torneo, el único equipo sin recibir goles. Por la otra vereda viene Bélgica, que firmó una de las actuaciones más convincentes en octavos al derrotar 4-1 a Estados Unidos. El conjunto belga mezcla experiencia también con una nueva generación de futbolistas que le ha tocado responder en momentos decisivos y lo ha hecho justamente de buena manera. El duelo promete un choque interesante en distintos estilos del juego, mientras que España apuesta por la posesión, la circulación rápida y la presión alta. Bélgica ataca con velocidad, aprovecha los espacios, así que será un enfrentamiento bastante dinámico el que nos espera a partir de las 15 horas en este Mundial 2026. Pasamos a informaciones del fútbol local porque se va a estar disputando la última fecha de la segunda división profesional, lo que es este primer semestre. En primera instancia se estaban jugando zona norte y zona sur, mientras que se van a ver los clasificados para lo que va a ser la liguilla de ascenso y la liguilla de descenso. El elenco aurinegro de Concon Nacional va a estar jugando el día sábado a las 16 horas en el Estadio Municipal de Concon frente a Santiago City, buscando la clasificación a la liguilla de ascenso. Por su parte,
el elenco de Trasandino también va a estar jugando a las 16 horas en el Estadio Regional de los Andes frente a Brujas de Salamanca, también buscando la clasificación. La tabla, al menos en esta zona norte que nos compete, está bastante apretada. Santiago City con 20 puntos es el único clasificado de esta zona norte. Lo sigue Brujas de Salamanca con 19, Concón Nacional y Trasandino con 18. De estos 4 equipos clasifican 3 de manera directa y el que quede cuarto va a disputar un partido frente al cuarto de la zona sur para ver quién logra en definitiva clasificar a la liguilla de ascenso. Y cambiamos también de deporte, dejamos de lado un momento el fútbol porque se está desarrollando la World Rugby Nations Cup, donde tiene a la selección chilena, los Cóndores también como protagonistas, y se traslada para Sausalito, se traslada a Viña del Mar porque va a estar jugando Chile frente a Hong Kong este día sábado a partir de las 18 horas, un elenco chileno que viene fortalecido tras la victoria 48-31 sobre Rumania y que busca consolidarse también como una de las selecciones emergentes del rugby internacional, ya logrando esta segunda clasificación al Mundial. Este torneo preparatorio para los equipos que no son de la elite del rugby mundial se está desarrollando en Chile y va a tener también otro duelo en este estadio Sausalito como preliminar de este torneo. Los Cóndores, lo decíamos, van a estar jugando a las 18 horas en un estadio que ya ha recibido a la selección chilena y que la ciudad de Viña del Mar y la región de Valparaíso en particular han respondido de buena manera en cuanto al público. Vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir tanto en el fútbol mundial, en el regional y también en el rugby este fin de semana para comentarlo de lleno el día lunes a través de puranoticia.cl. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Vamos con más informaciones. Agradecemos a Joaquín Arias por ese despacho, porque Colo-Colo continúa buscando arquero para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Si bien el principal objetivo sigue siendo el uruguayo Santiago Mele, las dificultades para concretar su fichaje llevaron a Blanco y Negro a evaluar nuevas alternativas. En este escenario apareció el nombre del paraguayo Juan Espínola, el portero de 31 años que actualmente juega en préstamo de Barraca Central y pertenece a News Old Boys. Fue ofrecido a la dirigencia alba como una opción en caso de que no prosperara la negociación por el guardameta uruguayo. Según trascendió desde Argentina, el nombre de Espíndola genera interés en Blanco y Negro y además su incorporación asoma como una operación accesible. El arquero registra pasos por clubes paraguayos y argentinos, además de convocatorias a la selección paraguaya y durante el proceso encabezado por Eduardo Berizzo. Mientras Blanco y Negro sigue intentando cerrar la llegada de un arquero para el segundo semestre, el mercado de pases continúa abierto y la dirigencia mantiene distintas alternativas sobre la mesa para reforzar el plantel. Seguimos con el fútbol nacional y mientras Colo-Colo busca nombres para potenciar su equipo en Universidad Católica, uno de los futbolistas ya piensa en un desafío mayor y no esconde su interés por defender a la selección chilena. En los últimos años, la selección chilena ha incorporado futbolistas nacidos en el extranjero como Ben Benetton, Luciano Cabral, Fernando Sampedri, una tendencia que en el futuro podría sumar un nuevo nombre. Se trata del volante argentino de Universidad Católica, Matías Palavecino, quien reconoció públicamente que le gustaría vestir la camiseta de la Roja una vez que cumpla con los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. El mediocampista llegó al fútbol chileno como hace 2 temporadas y fue una de las grandes figuras del equipo de Coquimbo Unido en la histórica campaña que llevó al cuadro pirata a conquistar el campeonato nacional el año 2025. Por ahora, Palavecino continúa enfocado en consolidarse en Universidad Católica mientras espera cumplir los requisitos que permitan optar a la nacionalidad chilena. Y cerramos con otro chileno que continuará su carrera en el extranjero. Aunque Guillermo Maripán ya fue presentado como refuerzo del Internacional de Porto Alegre, ahora se conocieron detalles de otros clubes que intentaron ficharlo.
Tras poner fin a su etapa de 9 años en el fútbol europeo, Guillermo Maripán continuará su carrera en Sudamérica como nuevo refuerzo del Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, antes de concretar su llegada, el conjunto brasileño, el defensor chileno estuvo en la órbita de otros cuadros también brasileños, como, según lo que reveló el AS de Chile, Botafogo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro y Palmeiras realizaron gestiones para intentar incorporarlo. De acuerdo con esa información, Botafogo fue el primero en buscar al seleccionado chileno, aunque las conversaciones no prosperaron debido a los problemas judiciales que mantiene el club con la FIFA. Posteriormente se sumaron Vasco da Gama y Atlético Mineiro, mientras que Palmeiras finalmente optó por otro defensor. De esta manera, Maripán terminó inclinándose por el proyecto de Internacional, club donde iniciará una nueva etapa tras casi una década compitiendo en el fútbol de Europa. Y antes de despedirnos, vamos a revisar los titulares que hemos tenido en esta jornada. 3 detenidos deja balacera y quema de camioneta en La Ligua. Carabineros apunta a un ajuste de cuentas entre bandas. Estudiantes participan en encuesta Juventud y Bienestar 2026. Busca detectar factores de riesgo y fortalecer la prevención de ingesta de alcohol y drogas en etapa escolar. Pescadores dueños de polémica planta de jibia que se construiría en Puchuncaví acusaron de persecución política de la UDI y apuntan al core Osvaldo Urrutia. Paso los Libertadores cierra por pronóstico de precipitaciones en alta cordillera. Así lo indicaron autoridades chilenas y argentinas. Marejadas anormales activan declaración de alerta temprana preventiva en Isla de Pascua. La medida regirá hasta el sábado 11 de julio. CADEM, inflación, crecimiento y desempleo lideran razones de desaprobación de Kast. La encuesta mostró un 38% de aprobación a su gestión y un 59% de desaprobación. De esta manera estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias